Sean todos y todas bienvenidos nuevamente al canal del Grupo de Teatro Trípode. Que este 2021 sea lleno de gracia y de mucho teatro. Apóyennos dándoles like y compartiendo esta cápsula y todas las demás. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que es la forma de ayudarnos. El primer tema de este año 2021 es la dirección teatral, el oficio más joven que tiene el teatro. Nace a mitad del siglo XIX, para ser exactos, en 1856, y nace con una trilogía de personalidades del teatro muy importante para el teatro contemporáneo, como es el duque de Saxe-Meiningen, el ruso Konstantin Stanislavski y el francés Andrés Antoine. El duque de Saxe-Meiningen pregonaba que la dirección es el inexorable progreso de la acción para comparar el movimiento de la vida misma. Esto quiere decir que las acciones no pueden saltar como en el realismo, tienen que ser sucesivas paso a paso. Esto, por esta razón, es que la dirección teatral nace con el movimiento naturalista y no en el realismo. Hemos empezado la introducción sobre la historia de la dirección escénica, pero nos preguntamos, ¿qué es la dirección? Para referirnos a la dirección, hemos tomado como médula el libro Principios de la Dirección del autor Edgar Ceballos, donde este propone dos ejes fundamentales para definir o entender el campo de la dirección teatral. Estos dos ejes son organizar y entrenar. El término organizar para Edgar Ceballos se refiere a todos los componentes visuales y auditivos que tiene el hecho escénico que el director tiene que ocuparse en organizarlo. Entrenar significa que el director tiene que dar un entrenamiento a los actores para capacitarlo de poder realizar el hecho escénico. Cabe destacar que el término organizar para Edgar Ceballos no se puede ver los elementos que componen el hecho escénico como elementos individuales, sino como un conjunto y que tienen que conseguir la línea conductora. A eso se refería el duque de Saxe-Meiningen cuando hablaba de la vida en movimiento. Esto también hace una fiel referencia a que el primer trabajo de la dirección escénica en tiempos antiguos era previsto con la dramaturgia como primer elemento. Era el dramaturgo que exponía en el texto todos los elementos que iban a componer el hecho escénico. Y el director estaba sujeto a levantar esa dramaturgia y encontrarle simplemente esos enclaves o eslabones que serían el hecho vivencial entre la dramaturgia y el hecho escénico. La dramaturgia en el campo moderno de la dirección no se sujeta al director al trabajo del dramaturgo, sino que el director puede crear sus propios sucesos o sus propios, en plural, sucesos que compongan su hecho escénico e incluírselo a la dramaturgia. Este trabajo tiene mucho que ver con el director moderno, mas no con el antiguo o los principales. Esto significa que al principio de la dirección escénica el trabajo cae sobre el dramaturgo, pero al pasar del tiempo y la evolución del trabajo del director, esto fue cambiando. Y en el momento, en la actualidad, el director puede crear sus propios sucesos escénicos, o llamado dramaturgia de la dirección, incluírsela a la dramaturgia como hecho aparte, integrador de la dramaturgia, pero no es la dramaturgia como historia como tal que es verdaderamente importante, sino la creación del director a partir de una dramaturgia. La dirección es, pues, la búsqueda de recursos expresivos para crear el hecho teatral. Una humilde definición de su locutor Javier Peralta. Pero hay un fenómeno que tiene que ver con el director, y es el que dice que el director es el que le da valor y sentido al cambio en el teatro. Hasta este punto hay que dejar cosas ya claras y preestablecidas. Tenemos que la dirección se encarga de organizar y entrenar, que el director es el primer analista de texto,
y que el director coincide los sucesos o hechos escénicos. Entonces llegamos a una parte de la arista donde se debe de dejar claro y bien concebido que el director, al contrario de la visión pasada, es el dueño de la obra teatral, no el dramaturgo. El trabajo del dramaturgo es reunir el conjunto de signos lingüísticos que pertenecen a la semiología. Y el trabajo del director es recopilar los signos visuales que puede proyectar o no la dramaturgia y que pertenece a la semiótica. Esto indica un claro ejemplo diferenciador entre la actual dirección y la más antigua de las direcciones. En este momento debemos ver al director como el primer espectador de profesión, como lo define Grotowski. Este espectador tiene que estar actualizado en su momento histórico, económico, político y social donde se desenvuelve. O sea, que el director no solamente está para ver lo que se plasma en un texto, sino actualizar, si es posible, el texto, si van a utilizar un texto antiguo, actualizarlo y llevarlo a su momento de vida. Ahí es que viene la mirada directa de un director. El hecho escénico se desenvuelve no para percibir las sensaciones de una dramaturgia, sino para reflejar un estado de consecuencia donde vive ese director. Entonces hablemos de la figura del director. ¿Qué es el director o quién es el director? Para mí, el director es simplemente la persona que se encarga del oficio de la dirección dentro de un hecho teatral. Pero para Stanislavski, él lo define al director como un ser excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque el director es director maestro, director artista, director administrador, director escritor. Esto quiere dejar dicho que para Stanislavski el director tiene que tener todos estos componentes que pueda ejecutar con eficacia dentro de una puesta escénica. Para el teórico Dubinot, el director es un personaje clave porque es el que revela la existencia en el momento en que se hace el teatro. O sea, es aquel que plasma un teatro acorde a su época, que refleja el momento político, social, económico y cultural que vive el teatro, no el director, el teatro en el momento que se realiza. Para Jerzy Grotowski, es una de las definiciones que más conecta con esta persona. Indica que el director es el espectador de profesión. Es el que define qué quiere, entiende y debe ver de la puesta escénica. Grotowski propone una mirada íntima del espectador y del director, creando una nueva relación sobre espectáculo-espectador. Esta visión lo que hace es intimar entre los dos entes o las dos partes para poder producir una conciencia del espectáculo escénico. Hay teorías más radicales sobre la figura del director. Hay una teoría que propone que el director es como Dios, el que concibe todo hecho o todo el mínimo detalle del hecho escénico, y que esta figura, al concebir el mundo del teatro en su totalidad, ve al director como Dios. Para Gordon Gray, el director es un ser excepcional, un ser especial, que sin él no puede existir el teatro. La figura del director, o sin la figura del director, el drama pierde su esencia. Bueno, mi gente, hemos visto varios conceptos sobre dirección teatral. La figura del director la hemos desencamado desde el director tradicional al más contemporáneo de los directores. Algunos conceptos, porque hay miles más. Hemos visto la figura del director desde ser Dios hasta ser el simple espectador de profesión. La dirección como eje matriz sobre todo el hecho teatral, o la dirección que se encarga simplemente de concatenar sucesos dramatúrgicos. Este es el final de esta cápsula, un poco controversial para el pensamiento, porque refiere mucho de cómo elijas el camino de este oficio tan innovador como es la dirección.
Y siguiendo los caminos de la innovación, señores, hay una grata sorpresa en este 2021 y es que cada cápsula quedará un documento escrito que se expondrá en nuestra página web del grupo de teatro Trípode. También queremos informarle que la secuencia de cápsulas que vienen en un futuro serán o apuntalan la pedagogía teatral, cómo enseñar un poquito sobre el oficio de hacer teatro. Para cerrar esta cápsula quiero dejar un pensamiento del teórico alemán Bertolt Brecht. La dirección teatral, su oficio es repartir las cargas para ilustrar el actual abandono humano. Señores, gracias y hasta la próxima.